¿Qué es la alimentación energética? ¿No? Que es el nombre un poco de la charla que tenemos hoy, que os ha llamado la atención y que estéis aquí un poco para introduciros en los beneficios y cómo realmente qué positivo tiene este tipo de alimentación y en qué es diferente con otros tipos de alimentación. La alimentación energética es una forma de alimentación que tiene en cuenta la energía de los alimentos. No tanto desde un punto de vista de las calorías, sino de cómo me siento cuando como ciertos alimentos. Es un estilo de alimentación que no es una alimentación para adelgazar que pongo en práctica, por ejemplo, durante 2 semanas o un mes. Se puede hacer así, pero lo ideal de este tipo de alimentación realmente es que te produzca pues, ciertos cambios en tu estilo de vida y que sean cosas positivas que tú vas a aplicar durante el resto de tu vida, ¿no? Que realmente pues, empieces a hacer cambios, por ejemplo, lo vamos a ver luego, pero utilizar alimentos integrales, pues no utilizarlo solo durante 1 semana o 2 semanas, sino que sea algo que ya empiezas a introducir en tu cuerpo, que empiezas a alcalinizar tu organismo, que empiezas a sentirte con más energía y que eso se mantiene en el tiempo. Entonces, realmente, como pongo aquí en la primera línea, no es solamente una alimentación, una forma de alimentarse, sino que es un estilo de vida. Y además es un estilo de vida y una forma de alimentación que nos ayuda a conocernos, porque como nosotros vamos a saber qué efecto tiene cada alimento que ingerimos en nuestro cuerpo, vamos a poder elegir cómo nos queremos sentir después, que es un lujo, ¿no? Uno lo piensa y dice, wow, vas a poder elegir el tipo de alimento, por ejemplo, si quieres relajarte cuando llegas a casa después de trabajar, o un tipo de alimentación, vas a saber qué cocinar o qué estilo de cocción elegir. Si lo que quieres es activarte por la mañana, te levantas, has dormido mal y qué puedes elegir o qué puedes beber, qué infusión puedes tomar, qué puedes desayunar. Si lo que quieres realmente es activar y realmente ponerte las pilas y tener más energía. O si quieres, por ejemplo, un día de calor, pues qué alimentos elegir para que te den frescor. O al contrario, un día de frío, qué alimentos elegir si lo que quieres es calentarte, ¿no? Sentir más calor porque pues, estás todo el día con frío. Entonces realmente es una alimentación que nos da un conocimiento muy grande de nosotros mismos porque bueno, pues vas aprendiendo mucho sobre ti, aprendes un montón y sabes eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Te preguntas, porque normalmente hacemos todo de forma, pues te levantas, tienes el mismo desayuno todos los días o comes lo mismo y es una pena, ¿no? Porque tenemos muchísima variedad y realmente la alimentación energética nos da un conocimiento extra y nos ayuda a conocernos, como comento. Vamos a ver ahora las 4 fases de alimentación, que son esenciales tenerlas en cuenta porque es lo que nos va a ayudar a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y dónde podemos empezar el cambio. La primera fase es la masticación, que habréis oído seguramente la importancia que tiene el masticar despacio. ¿Por qué es esto? Pues porque realmente la digestión comienza en la boca. Cuando empezamos a masticar, empezamos a segregar a través de la saliva una enzima que se llama tialina, que nos ayuda a digerir los hidratos de carbono. Entonces, cuanto más mastiquemos, más vamos a facilitar a nuestro cuerpo que haga la digestión, que es otro de los objetivos que tenemos con la alimentación energética. Es decir, que cuando introducimos alimentos en nuestro cuerpo, que al cuerpo le cueste lo menos posible hacer la digestión para que destine toda la energía posible a el resto de nuestras actividades diarias, porque si no es una pena, porque la cantidad de energía que conseguimos con los alimentos la perdemos en hacer la digestión, que parece contradictorio, ¿verdad? Entonces, cuanto más mastiquemos, más conseguimos alcalinizar el alimento, más conseguimos hacer la digestión y más va a ser muchísimo más fácil. La segunda fase es la digestión. La digestión, pues ahí nos podemos preguntar, bueno, en la primera, en la masticación, la pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué velocidad como? ¿No? Si realmente uno mastica despacio, uno mastica rápido. Entonces, cuanto más despacito, pues muchísimo mejor. ¿Algún truco para masticar más despacio, que lo vamos a ver ahora al final, cuando hablemos de qué posibles cambios podemos empezar a poner en práctica? Algún truco, por ejemplo, es, pues de vez en cuando, durante el tiempo que estás comiendo, es apoyar el tenedor simplemente en la mesa, el no comer todo el tiempo pues rápido, el proponerte eso,
las veces que comas solo, que es mucho más fácil, porque cuando comes con gente estás hablando y prestas menos atención a qué velocidad estás comiendo, pero cuando estás comiendo solo, pues intenta masticar ahí más despacio, incluso contar las veces que masticas. La macrobiótica siempre dice que intentes masticar incluso hasta 50 veces, ¿no? Que es una burrada, pero por lo menos 15 veces, y en cada mordisco, digamos, en cada bocado que das, lo haces 15 veces, eso estás ayudando a tu alimentación. Y luego un aspecto interesante con el tema de masticar es no meterte más alimentos en la boca hasta que no has tragado los que ya tienes. Eso también ayuda mucho a que vayamos muchísimo más lento. La segunda fase es la digestión, que todos sabemos perfectamente cuando tenemos una digestión buena o una digestión pesada. Normalmente está relacionado, como os podéis imaginar, pues con exceso de comida, está relacionado con haber tomado más grasas. Entonces, pero a pesar de esto, muchas veces uno tiene tendencia a hacer, pues eso, después de comer, que te sientas hinchado, que te sientas pesado, que haya mucho tiempo que no te sientas ligero después de comer, ¿no? Entonces, esto muchas veces tiene que ver con la combinación de alimentos, con el haber mezclado, por ejemplo, pues legumbres, o por ejemplo, haber cocinado las legumbres que no estén blandas, o los cereales integrales, o bueno, pues ciertas combinaciones, como decimos, que entrarían dentro ya. Esto es una presentación que no me puedo extender muchísimo de otros cursos, pero la digestión es importante, ¿no? El buscar unas digestiones ligeras. La tercera fase sería la absorción, que la absorción tiene que ver con la calidad de la flora intestinal, cómo tenemos la flora intestinal y cómo vamos a saber si tenemos una buena absorción o mala absorción. Pues, por ejemplo, cuando comemos y a los 15 minutos estamos otra vez con hambre, o a la media hora. Y no es un hambre emocional, ¿no? Porque ahí también entra el tema emocional, que a veces uno tiene un poco de gula o algo así. No, estamos hablando de hambre físico. Comes y a la media hora otra vez tienes hambre. Pues eso quiere decir que lo que has comido no lo has absorbido bien. Entonces, ahí es importante mejorar la flora intestinal, que el primer consejo sería eliminar aquellos alimentos que la empeoran, como pueden ser los azúcares, el alcohol, el exceso de proteínas animales, sobre todo la carne, vinagres, ¿no? Todos los alimentos, pues, que sabemos que nos van a destruir de alguna forma la flora intestinal y que nos van a afectar negativamente. Entonces, quitando esos alimentos y metiendo una alimentación más saludable, que sería una alimentación pues con alimentos más integrales, los que vamos a comentar ahora en unos minutos, pues eso nos ayudaría a mejorar la absorción. Y si mejoramos la absorción, directamente se va a ver mejorada la digestión. Vamos a ver que las digestiones son más ligeras, que no nos sentimos tan hinchados después de comer y que todo el sistema digestivo va funcionando muchísimo mejor. Y la última fase, la cuarta, que tenemos que tener en cuenta, es la eliminación. Que la eliminación es importantísima, ¿no? El ir al baño todos los días, porque realmente cuando uno no va al baño, lo que produce es que esos residuos que nuestro cuerpo no necesita se quedan en el intestino, primero en el intestino delgado y luego en el intestino grueso, en el recto, y lo que ocurre es que produce fermentación si son alimentos de origen vegetal, y putrefacción incluso si son alimentos de origen animal. Entonces eso lo que nos ocurre es que, aparte de destruir también la flora intestinal, pues genera muchísimas toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, pues muy negativo, ¿no? Obviamente, y puede ser origen de futuras enfermedades. Entonces es importantísimo el tener una alimentación adecuada, el introducir bastante agua, el introducir bastante fibra para poder ir al baño todos los días. Cuando uno tiene tendencia a tener estreñimiento y se cambia la alimentación, enseguida se nota un beneficio muy grande, y tiene que ver mucho con el empezar a introducir alimentos integrales en la dieta, y sobre todo la cena, una cena temprana y una cena en la que pues no haya muchas grasas, que esté presente esta fibra de la que estamos hablando. Todo eso nos va a ayudar, y realmente la alimentación energética es increíble cómo en cuanto empiezas a introducirla ves que vas al baño pues mínimo una vez, pero incluso 2-3 veces, y es buenísimo porque es la forma de eliminar las toxinas, lo que tu cuerpo ya no necesita. Y estas serían las 4 fases de alimentación que tenemos siempre en cuenta, que yo os propongo, ¿no?, que os preguntéis qué tal hacéis cada una de estas 4 fases, y que en función de eso pues podáis empezar a introducir cambios para ir mejorándolas, ¿no? Y vamos a ver el siguiente tema, que tiene que ver con qué necesita mi cuerpo.
El cuerpo necesita 5 nutrientes que posiblemente os suenen perfectamente todos. Los 3 primeros, que lo veis que pone hidratos de carbono, proteínas y grasas, son los macronutrientes, es decir, nuestro cuerpo los necesita en más cantidad. Y los 2 últimos, las vitaminas y los minerales, nuestro cuerpo los necesita en menos cantidad, son los micronutrientes. Entonces, vamos a empezar con los primeros, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, os he puesto ahí entre paréntesis, refinados y complejos. Son los 2 tipos de hidratos de carbono que nos encontramos. Normalmente, en la sociedad en la que vivimos, hay una tendencia a tomar exceso de hidratos de carbono refinados, que serían todos aquellos alimentos que son azúcares. Y por azúcares también me refiero, por ejemplo, al arroz blanco, a la pasta blanca, al pan blanco, porque realmente comemos esos alimentos, aparte del azúcar, por supuesto, que todos habréis oído 1000 veces, ¿no? Lo negativo que es. Todos estos alimentos lo que ocurre es que sube muy rápidamente el azúcar en la sangre, entonces produce una hiperglucemia, sube el azúcar y luego baja de golpe. Cuando baja de golpe se produce una hipoglucemia, que es ese momento del día que suele ocurrir a media mañana o a media tarde en la que te sientes muy cansado, muy cansada, ¿no? Estás trabajando y de repente dices, es que estoy sin energía. Y normalmente se acude además a las Coca-Colas o al café. Se acude a esto porque ¿qué es lo que nos aportan estos alimentos? Nos aportan una energía ficticia. Son estimulantes que nos dan energía de golpe y al poco tiempo otra vez nos dejan sin energía y otra vez acudimos al café o la Coca-Cola. Y esto, a largo plazo, lo que nos ocurre es que sobre todo nos afecta negativamente al sistema nervioso, aparte de posibles futuras enfermedades como puede ser una diabetes, aparte de dejarnos sin energía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una persona se siente con poca energía, que suele ser algo bastante habitual hoy en día, sobre todo pues en las ciudades, con el nivel de estrés en la que se vive, la contaminación y la alimentación que no ayuda, lo primero que tenemos que hacer, que yo os propongo, es empezar a introducir hidratos de carbono complejos, es decir, alimentos integrales. ¿Esto qué son? Pues, por ejemplo, el arroz integral, la pasta integral, el pan integral, que son como los más conocidos, y luego posiblemente alguno de vosotros, que si ya os interesa este tema y ya habéis leído y ya posiblemente os cuidéis, ¿no? Porque estáis aquí porque realmente este tema os interesa, pues también otros alimentos, otros cereales como pueden ser el trigo sarraceno, la avena, la quinoa, el mijo, ¿no? Que posiblemente os suene, y si no, yo os invito a que realmente los probéis, ¿no? Que son todos en grano, todos cocinados en grano, se compran normalmente en herbolarios, ¿no? O ya muchos supermercados, pues ya tienen estos, por lo menos el arroz integral ya es facilísimo encontrarlo, ¿no? Entonces, siempre es importante lavarlos, aunque sean ecológicos, que es importante que sean ecológicos, porque les quitamos todos los químicos y demás. Siempre es interesante lavarlos porque a veces tienen polvillo o cualquier sustancia, y cocinarlos con un poquito de sal y normalmente con el doble más la mitad de agua y con tapa, ¿no? Es la forma correcta de cocinarlos. Eso por un lado, los hidratos de carbono. El segundo macronutriente serían las proteínas, que podemos diferenciar 2 tipos de proteínas, las animales y las vegetales. Las animales sería el grupo, pues por ejemplo, las carnes, los pescados, huevos y lácteos. En la cocina energética se utiliza un poco el pescado, el huevo de vez en cuando, solo en casos concretos, ¿no? Cuando es una persona pues que tiene que coger peso, que está con poca energía. Los lácteos no se utilizan porque los lácteos acidifican muchísimo, acidifican mucho, y realmente hay otros alimentos que tienen muchísimo calcio. O sea, porque muchas veces la duda es de dónde cojo el calcio entonces, ¿no? Si no tomo la leche. Pues se puede coger, por ejemplo, de semillas de sésamo, de hojas verdes, de legumbres, de otros alimentos, ¿no? Realmente los lácteos no son necesarios. Luego, al final, si tenéis alguna duda, que supongo que el tema de los lácteos sí que suele levantar a veces pues preguntas, ¿no? O dudas o inquietudes, pues me vais preguntando. Y el que se utiliza sobre todo, la carne, pues no la utilizamos. ¿Por qué? Porque realmente la carne produce muchísimas toxinas. Es de los alimentos, sobre todo además cuando no es ecológica. Por ejemplo, el pollo, no sé si habéis leído alguna vez, posiblemente lo hayáis leído, es de los alimentos, cuando no es ecológico, que tiene más hormonas, más químicos, más, ¿no? Como le dan un montón de hormonas para que se reproduzcan mucho más rápido, para que produzcan más carne de lo que los propios animales son capaces de producir. Y luego además muchas veces como los
tienen hacinados prácticamente, les dan, cuando se enferman muchas veces, antibióticos. Entonces realmente la carne cuanto menos se tome, pues mucho mejor. Y por lo menos no tomarlo todos los días, ¿no? Hay gente que come y cena carne. Eso es una burrada. Para el organismo es muy, muy negativo. Entonces, ¿qué otros sustitutivos podríamos utilizar? Son las proteínas vegetales, que son un poco las donde ponemos más atención en la alimentación energética. Como proteínas vegetales, las principales y más a nivel local, que es otro aspecto importantísimo de la alimentación energética, que no he comentado al principio, pero sí que buscamos alimentos lo más naturales posibles y de más cercanía, más a nivel que sean locales. Entonces, las proteínas vegetales más a nivel local que tenemos en España son las legumbres. Las legumbres, garbanzos, lentejas, judías de todo tipo, ¿no? Que tenemos muchísimos tipos de judías. También los azukis, que son como unas judías arriñonadas, que dan mucho calor y son muy interesantes para el invierno. Entonces, todas estas legumbres son interesantísimas, introducirlas pues a lo mejor 4 días o incluso 5 a la semana no hay ningún problema. Además, al combinar las legumbres con, por ejemplo, un hidrato de carbono complejo, que estábamos comentando antes, por ejemplo, el arroz integral, que son, por ejemplo, aquí en España se ha utilizado mucho las lentejas con arroz, o en países árabes, por ejemplo, se utilizan los garbanzos con cuscús, ¿no? Que es una proteína, una legumbre que nos da la proteína con un hidrato de carbono. Entonces, de esa manera, al combinarlo, conseguimos una proteína de buena calidad, porque es el problema un poco, entre comillas, que nos podemos encontrar al principio cuando uno decide reducir un poco el consumo de carnes. Cuando comemos proteínas animales, enseguida no hay que preocuparnos, porque todas esas proteínas son completas, es decir, no hay que hacer ninguna combinación. Cuando uno va a utilizar proteínas vegetales, es importante saber cómo hacer la proporción. Y la proporción sería pues mezclar, por ejemplo, las legumbres con los hidratos de carbono complejos, ¿no? Esos cereales integrales de los que estábamos comentando al principio. Entonces los combinamos y al combinarlo conseguimos la misma proteína, digamos, que pueda tener un huevo o un filete de ternera. Bien, pues eso en cuanto a las proteínas vegetales. Y luego, además de las legumbres, podríamos utilizar también otro tipo de proteínas vegetales, que a lo mejor algunas os suenan, como puede ser el tofu, que el tofu os sonará que es este bloque como blanco, que no tiene mucho sabor, lo único. Pero bueno, pues a lo mejor un día a la semana, pues para alguna cena o algo así se puede utilizar. Y el tofu viene de la soja, que es una legumbre también, ¿no? Y el tofu es importante no tomarlo tal cual, el hervirlo siempre 15 o 20 minutos. Se hierve y después ya se cocina con verduras, como se quiera. Se puede meter al horno, se puede hacer un salteado, un wok con verduras, como queráis. Pero acordaros siempre de hervirlo 15 o 20 minutos, porque si no, hincha mucho los intestinos y da gases y hace que la digestión sea peor. Y luego también está como proteína vegetal el seitán. El seitán es una proteína que viene del trigo, por lo tanto las personas celíacas o con intolerancia al gluten no podrían tomarlo. Y es una proteína que es el gluten del trigo, es decir, la parte de la proteína. El almidón se elimina y solo está la parte de la proteína. Entonces es un alimento que suele estar bastante rico, que suele gustar y físicamente se parece a la carne. Entonces muchas veces se le llama la proteína, la carne vegetal, ¿no? Porque sobre todo al principio, para los niños, por ejemplo, o alguien pues, que tiene dudas, ¿no? Y al principio se resiste un poco a este tipo de alimentos, esa forma a veces puede un poco parecer incluso carne. Y luego la última proteína vegetal sería el tempe, que el tempe también viene de la soja amarilla y es un fermento, es muy bueno para la flora intestinal y son también como un bloque amarillo que se ven los granos de soja fermentados y pegados unos a otros. Y esto serían las proteínas, tanto las animales como las vegetales. El tercer grupo de los macronutrientes serían las grasas. Las grasas, nuestro cuerpo necesita grasa, porque muchas veces uno cuando queremos adelgazar y demás, eliminamos las grasas completamente y no es correcto. ¿Por qué? Porque si no utilizamos grasas en nuestra alimentación, después el cuerpo nos lo va a pedir de forma con alimentos que no son sanos. Nos va a pedir una palmera de chocolate, nos va a pedir un bollo, nos va a pedir mojar pan en una sartén con aceite, o sea, nos va a pedir grasas de mala calidad. Entonces, si nosotros diariamente empezamos a meter grasas buenas, como las que os pongo aquí entre paréntesis, como las semillas, los frutos secos o los aceites de buena calidad, por aceites de buena calidad me refiero a aquellos que son
prensados en frío. ¿Por qué? Porque normalmente, si no lo pone, normalmente no son prensados en frío. Cuando no son prensados en frío, para extraer ese aceite, lo que hacen es meten una serie de sustancias químicas que ayudan a extraer más rápido el aceite. Y cuando se extrae, además, se calienta ese aceite. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros compramos el aceite, ese aceite y luego lo calentamos en casa, ya es la segunda vez que se calienta. Y seguro que habéis leído alguna vez lo malo que es calentar aceite varias veces. Sobre todo, por ejemplo, el aceite de girasol. El de oliva incluso, bueno, se puede llegar a aceptar y no es tan malo para la salud, pero por ejemplo el aceite de girasol calentado, cuando lo calentamos en casa, si encima ya no es de primera presión en frío, realmente para la salud es muy negativo. Entonces, bueno, pues siempre que metemos esas grasas positivas. Si queremos perder peso, pues os diría mejor semillas y un poco de aceite y dejar a un lado un poco los frutos secos, ¿no? Que tienen muchas más calorías. Y si no hay ningún problema de peso, no queremos perder peso, o estamos a gusto o incluso queremos ganar peso, sería meter más frutos secos. Eso en cuanto a los macronutrientes. Y luego tenemos los micronutrientes, que tendríamos las vitaminas y los minerales. Las vitaminas, esenciales en nuestra alimentación. ¿Y de dónde las podemos conseguir? Pues lo que pongo ahí también entre paréntesis, las frutas y las verduras, sobre todo. Cuanto menos cocinadas estén las verduras, sobre todo las frutas las podemos utilizar frescas, ¿no? Y ahí tienen todas las vitaminas. Las verduras, cuanto menos cocinadas, más vitaminas tienen. Entonces, pues siempre, ¿no? Que en tu plato, cuando comas, pues que haya una parte de verduras que estén o crudas o poco cocinadas, porque es lo que nos va a dar las vitaminas. Y por último, los minerales. Los minerales son también esenciales en nuestra alimentación y los alimentos con más minerales son las algas, que no sé si ya las utilizáis. Si no, yo también pues os invito, ¿no? A que sea un alimento pues que os hagáis con un tipo de alga. Por ejemplo, os voy a decir 3, si queréis apuntarlas, que son más fáciles para empezar a cocinarlas. ¿Por qué? Porque no hay que cocinarlas, solo con ponerlas en remojo, 5-10 minutos, depende de la marca comercial, se pueden tardar un poquito más, un poquito menos, pero se ponen en remojo y cuando ya estén blandas se pueden añadir a cualquier ensalada, por ejemplo al arroz integral, cualquier alimento que estemos cocinando. Se podrían, sobre todo, es más fácil con las ensaladas, por ejemplo, ¿no? Al principio. Estas 3 algas son la wakame, que si habéis utilizado o habéis comido en algún japonés, por ejemplo, a lo mejor lo habéis probado, que son estas algas que son como verdes. El alga dulce o dulce, que tiene un color como rojizo, además tiene mucho hierro para la gente que tenga anemia. Y la tercera alga sería la arame, que es muy finita, y cualquiera de estas 3 se ponen en remojo, depende, ¿no? Pero 5 o 10 minutos la tocas y cuando esté blandita la quitas el agua donde la has puesto en remojo y la incorporas a las ensaladas o a lo que estés cocinando. También a las legumbres, por ejemplo, cualquier alimento realmente que estés cocinando puedes añadir las algas. Y de esta manera estás aportando a tu cuerpo muchísimos minerales, muchísimo calcio, hierro, muchísimos minerales, ¿no? Que por ejemplo a la pregunta de si dejo la leche, cómo conseguir esos minerales, pues sería una de las opciones. Las algas no pueden faltar en tu alimentación. Y además son unos alimentos que nos ayudan al sistema nervioso. Cuando tenemos estrés, cuando estamos nerviosos, nos ayudan a relajarnos. Y bueno, esto sería un poco lo que el cuerpo necesita y dentro de esos nutrientes, cómo dárselos a través de los alimentos de forma adecuada. Entonces, en el día a día, ¿cómo se pueden introducir? Pues lo ideal es hacer un plato combinado al mediodía y si se puede también por la noche, en este plato pues que haya siempre un cereal integral, es decir, un poco de arroz integral, un poco de quinoa, un poco de pasta integral, que siempre haya un poquito. Lo puedes hacer todos los días o hacerlo para un par de días, ¿no? Un poco depende del tiempo que cada uno tengamos. Si lo haces para un par de días, pues no pasa nada, ¿no? Que no seas el motivo, porque muchas veces, por ejemplo, el arroz integral hay gente que no lo hace porque dice que se tarda mucho en cocinar. Entonces, bueno, pues lo haces, te pones en una olla a presión, incluso se puede hacer, lo pones y lo que haces es, te pones una alarma para apagarlo y no tienes que estar pendiente. Entonces realmente lo haces por la noche, después de cenar, por ejemplo, mientras estás haciendo otras cosas y tienes el arroz, el cereal integral para los 2 días siguientes. O sea que realmente es más el organizarse, ¿no? Que otra cosa. Luego, en ese plato que haya un poquito de cereal integral, como estoy comentando, un poco de proteína, ese cereal integral que sea más o menos el 25%.
voy a hablar de forma general, ¿no? Porque no os conozco, entonces de forma general lo que estaría indicado. Luego lo ideal es pues adaptarlo a la persona, pero de forma general más o menos el 25% del plato que sea cereal integral. Luego estaría la parte de las proteínas. Las proteínas más o menos que sea el 30% del plato. Y si pueden ser más vegetales que animales, mejor. De todas formas, si tomáis proteínas animales, mejor tomarlas al mediodía que por la noche, porque por la noche son más pesadas, se tardan más en digerir y es mucho más interesante al mediodía, que tenemos toda la tarde para digerirlas. Y en cambio las proteínas vegetales por la noche. Que es curioso, porque cuando yo le digo a alguien que tome lentejas con verduras por la noche, que no tome muchísima cantidad, pero que puede ser una cena correcta, le llama la atención, ¿no? Y en cambio tomarse un filete de ternera a nadie le llama la atención. Y eso se tarda muchísimo más tiempo en digerirse. Bien, pues luego aparte, el resto del plato que sean verduras. Que sean verduras con algún aliño en el que le puedas introducir algunas semillas, algún fruto seco o un aceite de buena calidad para contar la parte de la grasa, y un poquito de algas, que todos los días, las algas es mejor tomar poquita cantidad todos los días que mucha cantidad día de golpe. Las algas, que no lo he comentado, tienen una contraindicación en caso de hipertiroidismo. En caso de hipo no pasa nada, están indicadas y además ayudan mucho porque tienen mucho yodo, pero en caso de hipertiroidismo no, evitar las algas. Ahí sí que es el único caso en el que no se recomienda. Y pues más o menos, para que os hagáis una idea, lo ideal sería, una vez que se hidratan las algas, porque sobre todo el alga wakame, si lo habéis utilizado o lo vais a utilizar, se hincha muchísimo cuando se pone en remojo. Entonces, más o menos una vez hidratadas las algas, que todos los días, por lo menos a mediodía, unas 2 cucharadas soperas. Sería más o menos, de forma general, como digo, sería la cantidad indicada. Y esto un poco en cuanto a qué necesita mi cuerpo, los nutrientes y cómo dárselos de buena calidad. Luego me preguntáis, ¿vale? Si cualquier duda que se vaya ocurriendo, apuntárosla por ahí, que no se os olvide, y me vais preguntando. Bien, y entonces empezamos ya cómo iniciar el cambio. Que yo, pues, os doy ideas para empezar realmente el cambio. Que no suponga algo que os produzca estrés o... Es decir, que sea algo que empecéis... De todo lo que yo vaya diciendo ahora, podéis elegir a lo mejor 2 cosas, 3 cosas para empezar a aplicar, pues cuando podáis empezar, si puede ser hoy, genial. Y bueno, pues quedaros con estas líneas, con estas ideas, para luego poco a poco, a lo mejor pues cada semana, ir introduciendo una cosa más, 2 cosas más, y sobre todo el ir sintiendo, ¿no? ¿Qué beneficios sentís, percibís en vuestro cuerpo? Tanto como decía, ¿no? Porque no solo se nota a nivel físico, que también, pero también a otros niveles. Entonces, ¿qué beneficios obtenéis? Y eso os va a ayudar, os va a motivar para seguir introduciendo cambios. Por ejemplo, os pongo aquí sustituir hidratos de carbono refinados por integrales, ¿no? Que lo que estábamos comentando de los cereales integrales. Empezar a introducir, pues por ejemplo, en vez de arroz blanco, arroz integral, en vez de pan blanco, pan integral, en vez de pasta blanca, pasta integral, y empezar a introducir esos otros cereales que os estaba comentando, el trigo sarraceno, la cebada. La cebada, por ejemplo, para quien quiera perder pesos en grano, ¿no? Ayuda mucho, y también ahora que empieza la primavera, pues también muy indicada la cebada. O por ejemplo para el invierno, alguien que tenga mucho frío, la avena en grano también va muy bien, o alguien que haga mucho deporte, la avena le va fenomenal, o alguien que duerma mal, la avena nos ayuda a relajarnos, entonces un poquito de avena por la noche nos va a ayudar a dormir mejor. Entonces, ese es un cambio interesante, ¿no? Si tenéis que elegir alguno, mi opinión, uno de los cambios más interesantes es el tema de los hidratos de carbono integrales. Porque además os vais a notar que tenéis mucha más energía y lo vais a notar, prácticamente el primer día que empecéis. Otro ejemplo, otra idea para empezar el cambio podría ser el sustituir el café por té o infusiones. O eso, ¿no? Buscando las tés, los sabores que a uno le gusten, pues empezar por lo menos a reducir el café. Después aumentar el consumo de proteínas vegetales y reducir el consumo de proteínas animales, sobre todo la carne. Al principio es más fácil, lo que os comento aquí, el sustituir la carne por pescado, porque los dos son proteínas de origen animal, entonces es mucho más saludable el pescado, además se digiere muchísimo más rápido y genera muchas menos toxinas en nuestro cuerpo que la carne. Si no se quiere eliminar completamente la carne, por lo menos reduce un poco su consumo y sustitúyelo a veces por pescado y a veces por legumbres. Puede ser una idea que puedes ir probando y a ver qué sientes, ¿no?
Y luego consumir más frutas y más verduras. Que todos los días haya algún plato de verduras en tu comida, que no falten. Porque además nos van a aportar, aparte de los cereales integrales que nos aportan fibra, también las verduras nos dan muchísima fibra. Más cambios que os propongo aquí, pues por ejemplo sustituir el azúcar blanca o el azúcar moreno, porque apenas hay mucha diferencia, tiene un poquito más de minerales, pero la diferencia es bastante poca. Entonces sustituirlo por melaza, sobre todo la melaza que sea o de cebada o de arroz, que son dos cereales que se fermentan y la consistencia de la melaza, si no la conocéis, es un poco como si fuera la miel. También el sirope de agave o la stevia. Son algunos sustitutivos que se pueden utilizar para endulzar. De todas formas, cuanto menos dulce pongáis, por ejemplo las infusiones y demás, pues mucho mejor. Cuando uno empieza a reducir el consumo de cosas dulces, el cuerpo deja de pedirte, ¿no? De repente te das cuenta del sabor por esa infusión y entonces, pues bueno, pues poco a poco que vayáis sintiendo que el cuerpo te va pidiendo menos azúcar. Luego, otra cosa importante, y es el no comer rápido, como estábamos diciendo antes, y nervioso. El comer nervioso hace que la digestión la hagamos peor. Entonces, una idea es, antes de empezar a comer, el cerrar los ojos y hacer, o con los ojos abiertos si no, pero el hacer 3 respiraciones, 2 respiraciones profundas antes de empezar a comer. Eso ya te va a ayudar a que después vayas a hacer mucho mejor la digestión. Otro tema que lo hemos comentado también, dejar el tenedor en la mesa entre bocado y bocado. El decirte, bueno, pues por lo menos una vez o por lo menos 2 veces voy a dejar el tenedor en la mesa, voy a acabar de masticar y después cojo el tenedor de nuevo. Y el no meterte comida nueva en la boca sin haber terminado y sin haber tragado lo que ya tenías dentro en la boca, ¿no? Entonces eso nos ayuda a masticar más, a que la digestión vaya a ser mejor y todo lo que estábamos comentando. Luego darle también importancia al acto de comer. Muchas veces pues hay gente que come delante del ordenador, come de pie, come pues andando casi por la calle, ¿no? Entonces realmente el alimento es lo que nos va a dar energía para luego poder hacer las actividades de nuestro día a día. Entonces, gracias a los alimentos, el agradecerle al alimento realmente y que nos nutre, que nos va a dar esa energía. Entonces, darle la importancia que se merece, porque muchas veces, por no tener tiempo y por ir rápido, no dedicamos el tiempo adecuado, que no quiere decir que sea muchísimo, pero bueno, dedícale un pelín a cocinar, por lo menos una vez al día, y porque comemos mal, comemos rápido, y luego lo que ocurre es que estás con hambre y estás cada hora y media buscando algo para comer, y al final dedicas al final, aunque no lo parezca, más tiempo al tema de comer, porque cada vez 2x3 está tu mente pensando, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Que si realmente dedicas 20 minutos, media hora a cocinar, comes y realmente 45 minutos has comido, has hecho la comida y demás, y te olvidas luego durante un montón de horas porque has comido ese plato que estábamos diciendo, que es lo que el cuerpo necesita y que te va a dar energía, que te va a nutrir y que va a hacer que te olvides durante un montón de horas. Otro cambio interesante es el no beber durante la comida. Cuando bebemos, cuando estamos comiendo, lo que ocurre es que estamos disolviendo los jugos gástricos, los jugos digestivos, ¿no? Toda la saliva en el estómago también. Entonces, eso nos puede hacer que luego tengamos gases, que nos sintamos hinchados después de comer y que se haga peor la digestión. Entonces, mejor beber o 15 minutos antes de comer o al menos 15 minutos después de comer. Bien, pues un poquito, esto era la charla de alimentación energética. Espero que os haya resultado interesante. Os voy a comentar ahora 3 cursos que tenemos que están, si queréis seguir ampliando la información sobre esto que estamos comentando, y después pasamos a todas las dudas que tengáis, que me las podéis ir haciendo por el chat y yo os voy contestando en el orden que vayáis preguntando.
Aquí me preguntan, María, ¿se cocina igual los cereales para almorzar que para cenar? Buena pregunta. Bueno, pues la contestación a esta pregunta sería, al mediodía es interesante, que no lo he comentado además, al mediodía es interesante que los cereales integrales queden blandos, porque si no están blandos nos van a producir gases, ¿no? O las legumbres y demás. Lo que nos interesa es que estén secos, que los cereales integrales, por ejemplo el arroz integral, que no nos quede aguado, o las lentejas también, por ejemplo los garbanzos o cualquier legumbre, que queden bastante secos. ¿Por qué? Porque cuando está muy aguado, por ejemplo, los cereales, el arroz integral o las lentejas, lo que va a ocurrir es que toda esa humedad nos va a hacer que por la tarde nos apetezcan alimentos más secos y sobre todo nos va a apetecer, por ejemplo, galletas. Observarlo y es muy, muy curioso, ¿no? Cuando uno está comiendo al mediodía cosas más secas, luego ni te acuerdas, te has saciado mucho más. En cambio, cuando comemos con mucha agua, lo que nos ocurre es eso, que luego nos va a apetecer cosas que estén muy secas, ¿no? Que tengan una textura crujiente. Entonces, nos va a apetecer mucho, pues, eso, galletas o cosas secas. Entonces, al mediodía mejor que esté seco, pero sí que esté blando, que eso no quiere decir que esté duro. Y por la noche, en cambio, sí que nos interesa que estén un poquito más líquidas, tanto las lentejas, las legumbres, como los cereales integrales. Es interesante porque eso nos va a ayudar a relajarnos. Entonces, a la pregunta esta primera es al mediodía un poquito más seco y por la noche más húmedo. Y aquí tenemos otra pregunta que pone, hola, yo tengo una duda sobre las algas. Aparte de que me encantan, veo que la espirulina y el agar-agar no se nombran. ¿Son también beneficiosas? Buenísima pregunta también. Hay dos tipos de algas. Unas algas son las algas de lago y otras algas son las de mar. Las de mar, que son un poco las que estaba comentando al principio, son aquellas algas que se recomiendan para todos los días. Esas algas que se ponen en remojo y que nos interesa utilizarlas en poquita cantidad todos los días. En cambio, están las algas de lago, que las algas de lago no se compran en hoja, es decir, no tienen el mismo, no se compran como por ejemplo la alga wakame. Dentro de este grupo de las algas de lago está la espirulina, la clamato y la clorela, que estas algas se compran o bien en pastillas o bien en polvitos. Entonces, son algas que son buenas a nivel, en un momento concreto, con un objetivo concreto. En concreto, la espirulina lo que nos aporta es muchísima, nos ayuda, sobre todo cuando comemos con ansiedad, cuando queremos perder peso, nos quita el apetito, nos da energía, nos quita el apetito y nos ayuda a, sobre todo, esa ansiedad que a veces tenemos, que desaparezca. Pero, como digo, en un momento concreto de nuestra vida con ese objetivo. Pero de todos los días, mejor las otras algas. La agar-agar es una alga también de mar, Lo que ocurre es esta alga blanca es una alga muy laxante que nos ayuda cuando queremos perder peso, y es una alga que el efecto que tiene es cuando lo cocinamos y lo calentamos por ejemplo con frutas, se consigue una gelatina, nos ayuda a espesar. Entonces sería una alga para utilizarla en un momento dado que lo que queremos es pues hacer pues una tarta, por ejemplo, ¿no? O una compota que quede tipo flan o algo así. Pero para todos los días es mejor las algas como la wakame, la dulce, la arame, o también está la kombu, por ejemplo. O bueno, si tú ya las dices que además te encantan y que las pones en práctica, que las cocinas, pues genial, ¿no? No sé si te he contestado, si tienes cualquier otra duda de lo que estamos hablando, me dices. Vale, me preguntan aquí, antes de empezar a cambiar estos aspectos de la alimentación, ¿recomendaría realizar algún tipo de detox? Pues puede ser interesante, puede ser... gracias a ti, Teresa. No sé cómo te llamas, pone invitado. Pues puede ser interesante hacer algún tipo de detox, depende un poco de la historia que hayas tenido detrás, de cómo hayas comido durante estos últimos años, ¿no? A lo largo de tu vida. Puede ser interesante, además nos hace meternos. El único pero que veo de hacer el detox es que sea algo muy exhaustivo, como estaba diciendo antes. Entonces empiezas a hacer el cambio y lo que
metas muchos cambios de golpe y lo que ocurre es que a los 3 días te canses, ¿no? Es lo único que a veces en la práctica, ¿no? Sobre todo en las consultas particulares y demás, pues he visto que a veces es mejor empezar poquito a poco, el empezar a introducir estos cereales integrales y demás, y que tu cuerpo se vaya regulando poco a poco, empieces a ir mejor al baño. Ya con ir mejor al baño vas a empezar a eliminar más toxinas, vas a tener una mejor flora intestinal. Entonces sería adaptarlo un poco dependiendo de tu caso, ¿no? Pero puede ser algo interesante. Si eres una persona con, pues eso, que no dejas las cosas a medias y que te apetece realmente, que tienes una gran motivación, puede ser algo interesante. El limpiar para empezar un poco de cero, ¿no? Limpias y sobre eso vas generando, pues empezando a meter alimentos muy saludables. Otra pregunta por aquí, María. Otra pregunta que nos llega. Alguien comenta que come cuando está nerviosa o estresada y si la alimentación energética puede ayudar a ello. Sí, como la alimentación energética, como comentaba al principio, nos ayuda mucho a saber cómo nos vamos a sentir después. Es decir, nos va a decir qué alimentos, por ejemplo, nos van a generar actividad y qué alimentos nos van a ayudar a relajarnos. Entonces, dentro de la alimentación energética hay una parte grande de trabajo con las emociones, que sobre todo, ahora os voy a comentar los 2 cursos que tenemos de alimentación energética. Uno se llama alimentación energética y otro nutrición energética, que ahora os cuento los 2 cursos, ¿no? Entonces, estos cursos sí que profundizan mucho sobre el tema emocional. Realmente, en conjunto con la medicina tradicional china, cada órgano del cuerpo se relaciona con ciertas emociones. Entonces, por ejemplo, si estamos comiendo alimentos que nos van a cargar mucho el hígado, vamos a tener mucho nerviosismo, vamos a estar incluso con bastante más rabia. Entonces, saber qué alimentos te van a bloquear el hígado, sabes, y ya de por sí eres una persona muy nerviosa y una persona que te genera, que tienes pues más tendencia a enfadarte rápidamente, a tener una energía muy fuerte, siempre calor, pues vamos a saber qué alimentos nos van a favorecer eso y esas emociones. O por ejemplo, personas con nada de energía, que realmente se sientan muy débiles, que por las mañanas nos cuesta la vida, ¿no? Levantarnos. Todos los alimentos que vayan a debilitar al riñón, que está relacionado con estas emociones, con estas sensaciones, nos van a afectar negativamente. Entonces tenemos que comer aquellos alimentos que fortalecen el riñón, no que lo debilitan. Entonces sí, efectivamente la respuesta es que sí, que realmente podemos trabajar a nivel emocional con la alimentación energética. Luego aparte se puede complementar con un seguimiento a nivel, por ejemplo, de coaching, ¿no? Que lo hacemos a través de consultas normalmente, que ahí sí que puedes el trabajo emocional, es decir, por las 2 vías, porque hay una parte de alimentos, pero muchas veces el comer de forma compulsiva, ¿no? O que de repente te des un atracón, tiene que ver también con la parte emocional, ¿no? Entonces lo adecuado es trabajarlo de las 2 maneras. Por un lado, la parte física, con qué alimentos introduzco que me vayan a ayudar a nutrir esos órganos y esas emociones, que me vayan a conseguir reequilibrarlas. Y por otro lado, el trabajo con el tema emocional, ¿no? De la gestión de emociones y demás. Otra pregunta, pone: buen día, mi pareja tiene un problema de escasez de flora intestinal. Aparte de tomar probióticos y prebióticos, chucrut, ¿cómo podría reforzarla? Vale. Escasez entiendo que es mala flora intestinal, ¿no? Entiendo que hace mal en las digestiones, que se hincha después de comer, que, bueno, pues incluso a veces que tenga tendencia a diarrea o tendencia a estreñimiento y demás. ¿Cómo podría? Pues primero eliminar aquellos alimentos que van a empeorar la flora intestinal. ¿Por qué? Porque, pues por ejemplo, el azúcar, los vinagres, las carnes, todos estos alimentos van a, como pones escasez, van a generar más escasez todavía, van a generar mala flora intestinal. Entonces, primero sería eliminar estos alimentos y después sería empezar a introducir, pues lo que comentas, de los probióticos, chucrut que ya está tomando. Y luego aparte se podrían, por ejemplo, las sopas de miso. El miso o la umeboshi, no sé si lo conocéis, son condimentos salados que tienen muchas enzimas que nos ayudan a regenerar la flora intestinal. Actuarían un poco como prebióticos y probióticos, pero de forma natural. Entonces se pueden utilizar, estos son condimentos salados que se pueden utilizar, por ejemplo, en aliños, se pueden utilizar en las legumbres, se pueden utilizar en prácticamente todo lo que utilicemos, se utiliza menos sal y se ponen estos condimentos. Estos condimentos es importante calentarlos
pero que no lleguen a hervir. Es decir, si estamos, por ejemplo, haciendo unas lentejas, no poner el miso lomebosi desde el principio, sino al final, cuando ya hemos apagado el fuego, ha dejado de hervir y está todavía caliente. Podemos coger un poquito del líquido de lo que estamos cocinando, de las lentejas en este caso, en este ejemplo, coger una cucharadita del miso, que es una pasta, o tanto de la lomebosi es como una pasta, disolverlo, porque es como una pasta, entonces mejor disolverlo en un vaso, que se puede, pues con la cuchara das en la pared del vaso, en el cristal, y luego lo viertes a las legumbres, por ejemplo, ¿no? O también en los aliños. Y el miso lomebosi sería muy interesante. Luego también la salsa de soja. Lo único, la salsa de soja que sea de buena calidad, eso es muy importante. Que sea, por ejemplo, que sea tamari. El tamari no tiene azúcar, porque la salsa de soja muchas veces tiene azúcares. Entonces, cuanto más puro, pues muchísimo mejor. Y todo eso nos ayuda a la flora intestinal. Pero lo primero, para reforzarla, es eliminar todo aquello que la destruye, que como digo, son las carnes y el resto de proteínas animales, son los azúcares, son los vinagres. Todos estos alimentos van a destruirla mucho. Entonces, lo primero, eliminar esos alimentos y después empezar a meter estos alimentos que me estás comentando que está tomando. ¿Alguna otra pregunta que tengáis por ahí? Otra pregunta. ¿Hay algo que pueda usar similar a la leche, pero que no sea leche, para cosas como el desayuno, por ejemplo? Sí. Tenemos todas las bebidas vegetales, que no sé si conoces. Están las bebidas de cereales, están las bebidas de legumbres y las bebidas de frutos secos. Las bebidas de legumbres yo no las recomiendo. Estaría, por ejemplo, la leche de soja, que es la leche que más se conoce. Lo que ocurre es que esta leche de soja es una legumbre, ¿no? La soja, y cuando se hace la leche está prácticamente cruda. Entonces, lo que ocurre con la leche de soja es que nos hincha y nos inflama los intestinos. Entonces, la leche de soja mejor no utilizarla, es mucho más indicada. La de cereales, por ejemplo, la leche de arroz, la leche de avena, todas estas leches muchísimo mejor. Pruébalas a ver qué tal, si te gustan. Y luego estarían las de frutos secos, por ejemplo, la de las almendras, la leche de almendras o la leche de avellanas. Lo único que las de frutos secos, para aquellos que queráis perder peso, no son indicadas porque tienen bastante grasa, pero por ejemplo para niños, para gente que quiere perder peso, las leches de frutos secos, fenomenal, de avellana, de almendra, de todas estas. Pero las más indicadas para aquellos que están más o menos en su peso y demás, pues mejor tanto la de arroz como la de avena o la de quinoa, que también es muy rica. Y eso. Espero haberte contestado, ¿no? Entonces serían las bebidas indicadas. Me están comentando también que la persona que ha preguntado por lo de la flora intestinal, que no toma alimentos que le estén produciendo, pero a lo mejor los ha tomado en el pasado, ¿no? Posiblemente las haya tomado en el pasado. De todas formas, si ya no tomas esos alimentos, es genial. Entonces sería empezar a utilizar más estos alimentos que hemos comentado, que forman los alimentos de la alimentación energética, ¿no? Y utilizar un poquito las algas, utilizar estos cereales integrales, las legumbres, que van a generar mucha fibra, y la fibra es un prebiótico. La fibra funciona como prebiótico, entonces ya el meter más fibra va a ser algo beneficioso para la flora intestinal. Y luego paciencia, porque muchas veces pues se tarda un poco hasta que realmente uno mejora, ¿no? Luego, como curiosidad, si os interesa el tema, en lo que estaba comentando antes del seminario online de bases de la alimentación energética, ahí se habla mucho de los fermentados, ¿no? Que es lo que estabas comentando de la chucrut, de las verduras fermentadas. En ese seminario se habla en detalle de este tema, ¿no? que nos ayuda a la flora intestinal. A ver, me pregunta también, ¿podría ser por haber tomado antibióticos? Muchos, sí, efectivamente. Los antibióticos destruyen completamente la flora intestinal. Entonces, pues sí. Entonces, no sé hace cuánto las ha dejado de tomar, pero si ahora ya no los está tomando, es el momento de empezar con una alimentación muy sana, empezar con esta más fibra, con el miso, la mebosi, con los fermentados que estábamos comentando. Todo eso le va a ayudar para poco a poco ir repoblando la flora intestinal. Y cada vez lo notará, que cada vez hace mejor las digestiones, absorbe más y se siente mejor. Y los que estamos con mucho corticoide, ¿cuál alimento nos aconsejas? Bien, los corticoides nos hacen coger peso, no sé si es tu caso, nos hinchan mucho. Entonces serían alimentos antiinflamatorios. Ahí es un poco
de forma general los alimentos que hemos estado comentando. Y luego, como curiosidad, por ejemplo, la cúrcuma. No sé si utilizas la cúrcuma, es muy, muy antiinflamatoria, mezclada con una pizca de pimienta negra, que puedes tomarla desde en ayunas, con un poquito de agua templada, una puntita de cúrcuma con una pizca de pimienta negra. O la cúrcuma también la puedes utilizar en los cereales integrales, como si fuera un poco el azafrán o el colorante, o en cualquier alimento, por ejemplo verduras, puedes poner un poquito de cúrcuma. Luego también antiinflamatorio viene muy bien los omega 3, que los omega 3 los encontramos en el pescado, los encontramos en las nueces, en las semillas de lino, y todos esos, todo lo que tenga omega 3 nos va a ayudar mucho a nivel antiinflamatorio para el tema de las corticoides. Voy a seguir con las preguntas. A ver. Y los que estamos con corticoide. Eso, ahí mi compañero os está poniendo que quien desee tener acceso al audio, porque le hemos grabado esta charla, podéis escribirnos al email que pone ahí, que es info@instituto-medionutrecel.com, y os enviamos en los siguientes días cómo conseguir esa charla. De nada, Ana, que me has puesto ahí, muchas gracias. Marta nos pregunta, siento curiosidad por saber cómo se usa el curry y sus beneficios. El curry es un alimento que enfría bastante, entonces lo utilizaríamos, es mejor utilizarlo en primavera o en invierno. Intentar evitar el curry en invierno o en otoño, porque va a generar mucho frío. Entonces, es un alimento que nos va a ayudar también a adelgazar. Aquellos que quieran adelgazar nos va a ayudar a perder un poquito de peso, porque todo lo que sea un poquito picante va a mover energía. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Pues puedes utilizarlo pues cuando estás haciendo, por ejemplo, verduras. Puedes echar un poquito de curry o... eso sería lo indicado, ¿no? Yo cuando suelo utilizarlo suele ser eso, más en primavera, verano, eso es importante tenerlo en cuenta, no utilizarlo nunca cuando haga frío, porque enfría y debilita la digestión, pero sobre todo, pues eso, sobre todo con verduras, ¿no? Se pueden poner con verduras, se puede utilizar también con algún cereal integral. Intentar no poner el curry con legumbres, porque las legumbres ya si están mezcladas con algún picante puede producir gases. Sería un poco así la única contraindicación a nivel de combinaciones. El que, perdón, Ana me está preguntando, me están comentando... A ver. Vale. De nada, Marta. Ana nos dice que no consigue engordar, que no coge peso. Importante ahí, el primer paso sería buscar alimentos que nos relajen. Que, bueno, ahí son alimentos que estén más tiempo cocinados. Ahí podéis ver más en detalle, ¿no? En los cursos que tenemos de alimentación energética, de nutrición energética, pero de forma muy general serían alimentos que evitar los crudos, evitar alimentos que activen demasiado y buscar alimentos que nos relajen, que sobre todo van a ser, por ejemplo, las cremas de verduras, los purés por la noche, las compotas de frutas. Buscar alimentos primero que nos relajen, eso es lo más importante. No sé si eres una persona nerviosa. Si es así, lo primero, relajarte, incluso acompañarlo con ejercicios de respiración, si te animas a practicar yoga, o sea, cualquier ejercicio que nos ayude a relajarnos y utilizar alimentos que nos relajen. Muy nerviosa, sí, pues ese es el primer tema que hay que trabajar, porque esos nervios te impiden que absorbas bien. Entonces lo primero es trabajar la parte de alimentación, alimentos que relajen. Por otro lado, buscar a nivel... ejercicios, que si te animas, pues a través de la consulta particular podemos hacer ejercicios de respiración y demás. Y luego sería empezar a introducir alimentos que relajen, como digo, pues eso, ¿no? Evitar los crudos y todo lo que nos active, estilos de cocción que nos activen, como pueden ser, por ejemplo, los fritos o cosas así sin tapa. Utilizar, por ejemplo, cocinar con más tapa. Todo eso nos va a ayudar a relajarnos. Y eso sería un poco el proceso que sería. Y luego introducir cereales integrales. Todo lo que nos he ido comentando, los cereales integrales y las algas que nutren el sistema nervioso, todo eso nos ayuda a relajarnos. La avena, por ejemplo. Y para coger peso, además, la avena es muy, muy interesante. Y comer pues muchas veces al día, poquitas cantidades, no hace falta hincharse, pero de nada. Poquitas cantidades, pero más veces al día. Meter frutos secos, pero sin pasarnos, porque los frutos secos, por ejemplo, nos pueden producir más nervios. Entonces, el no meter frutos, o sea, no meter muchos, un poquito, pero sin bloquear al hígado. Bueno, entonces os voy a ir contando entonces los otros 2 cursos que nos faltaban.
Uno es el de alimentación energética, que lo podéis ver en la página web también del Instituto Nutrecel. Si tenéis alguna duda, yo si queréis ahora os muestro cómo mirarlo en la página del Instituto Nutrecel. Entonces, el curso de alimentación energética es un curso, el primero que hemos dicho, el seminario, son 5 horas, ¿no? Que es un curso rápido que se puede hacer en un día perfectamente, o vamos, en un fin de semana o en una semana, en unas horitas. El de alimentación energética es un poquito, ya son unos cuantos meses, son 4 meses, y es un curso que va más en profundidad, ¿no? Habla de todo lo que comentamos en el seminario online, pero comenta, entre otras cosas, lo que estabais preguntando: cómo combinar los alimentos, qué estilos de cocción existen, ¿no? Y cómo podemos jugar con ellos, porque unos nos van a ayudar a relajarnos, otros nos van a activar, entonces unos van a generar texturas más crujientes, unos texturas más blandas. Entonces, cómo combinarlos, que es lo ideal, ¿no? Que en ese plato combinado que estábamos comentando, que hay alimentos que están más blanditos, otros que están más crujientes, otros, jugar con eso, ¿no? Cosas más calientes, cosas más frías, jugar con los estilos de cocción. Trabajamos también, vamos a estudiar en esos seminarios, por ejemplo, la parte emocional. Vamos a hablar de todos los cambios que hemos ido contando, ¿no? Podéis ver de todas formas en el Instituto Nutrecel los programas súper detallados del curso. Entonces, este curso va orientado un poco a cualquier persona, lo mismo que el seminario, que quiera ir un poquito más allá que el seminario, ¿no? Que quiera un poco más entrar en profundidad, el saber cómo hacerse menús equilibrados, cómo ponerlo en práctica en el día a día. Y lo que se habla mucho en ese curso también es escuchar nuestro cuerpo, saber qué alimentos nos benefician a cada uno de nosotros, porque como decía antes, hay cosas generales, como puede ser ese plato con el 25% de cereal integral y demás, pero luego lo ideal es saber adaptarlo. Entonces, a través de ese curso lo que uno consigue es saber qué alimentos a uno le sientan mejor. Es decir, una persona como Ana, que estaba comentando que quiere coger peso, va a saber qué alimentos le van a ayudar a coger peso. Entonces, pues sabrá que, por ejemplo, no va a abusar de los crudos, no va a abusar de los vinagres o del azúcar, porque todo eso le va a hacer perder más peso, pero en cambio aprenderá que el utilizar cereales integrales como el trigo sarraceno o la avena le va a dar calor, le va a ayudar a relajarse. Otra persona que quiera perder peso, pues va a saber cómo adaptar la alimentación en función de sus características, ¿no? Que es lo que ese curso realmente es beneficioso. Bien, luego tenemos el curso de nutrición energética, que el curso de nutrición energética tiene todo lo que tiene el curso de alimentación energética, con la diferencia que va más orientado a nivel profesional, ¿no? Es sobre todo aquellos que os dediquéis un poco en contacto con pacientes o con clientes, ¿no? Pues os va a ayudar a saber adaptar dentro de las cosas que hagáis, no sé si terapias o lo que hagáis, os va a ayudar a saber adaptar la alimentación y poder recomendar a una persona qué alimentos le van a venir mejor. Y ese curso, lo que tiene de diferente con el anterior, aparte que se amplía todo un poquito más, es que tiene la parte de la medicina tradicional china. Es mucho más amplio, sobre todo en ese aspecto, ¿no? En los 5 elementos y también pues, que afecta a nivel emocional, ¿no? Y esos serían un poco los cursos así que están más relacionados con lo que hemos estado hablando. Y ya para terminar, y mira a ver si tenéis alguna otra pregunta y os contesto, las consultas online que hacemos sobre todo de coaching nutricional o de coaching personal, que es una consulta que hacemos por Skype, que realmente pues tenemos primero una primera consulta en la que es gratuita completamente, en la que la persona me contaría un poco la situación, qué es lo que está buscando, decidiríamos cuál es el objetivo que vamos a trabajar, yo le contaría un poco cómo vamos a trabajar, le haría una serie de preguntas, le mandaría un cuestionario para que me rellene, para conocer bien en profundidad a esta persona, y luego empezaríamos a trabajar. ¿Que hay posibilidad? Pues de hacer consultas separadas, en las que la primera consulta pues, es un poquito más larga, son 60 euros, y luego están las de seguimiento, que son 50 cada consulta, o también si va a ser más continuado, pues hay bonos, ¿no? Bonos de 5, que salen más económicos, bonos de 10, o bueno, pues eso cada uno adaptándolo a cada uno. Lo mejor es que lo miréis si os apetece, que os metáis ahí en la página del Instituto Nutrecel, que es www.instituto-medionutrecel.com, y ahí tenéis toda la información. Y es un poquito en cuanto a los cursos que estaba comentando, ¿no? Que justo como había salido la pregunta del tema de la combinación de los alimentos, pues os quería contar.
Bueno, y si no hay más preguntas, pues damos por finalizado la charla de hoy. Daros las gracias a todos. Gracias a vosotros, que me dicen gracias. Muchísimas gracias por haberos conectado, por haber tenido interés. Espero que os haya servido. Y bueno, cualquier cosa, pues nos avisáis. Tenéis ahí el email del Instituto Nutrecel. Si queréis la presentación, si os surge cualquier duda de lo que hemos ido hablando, nos vais preguntando. También si tenéis información de... Gracias, Teresa, a ti. Si queréis información de precios, de cómo acceder a la página, de buscar, pues queréis echar un vistazo a los programas, cualquier cosa, nos podéis ir preguntando. Muchísimas gracias a todos, que estéis ahí todos hablando. Gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana. Hasta la siguiente.